Hoy vamos a hablar sobre muestreo en la investigación. La parte medular de este tema es que se tiene que identificar sobre qué o quiénes se recolectarán los datos. Sobre quiénes se recolectarán los datos, pues son las personas que nos interesa investigar y se aplicará un instrumento y pues ese instrumento sería el que se analizará, ¿no? Y el qué también, porque pues no necesariamente son personas a las que se puede investigar, sino también pueden ser aspectos más, pues no humanos, ¿no? Como documentos. En algunas ciencias, por lo que nos interesa investigar es libros o programas pedagógicos o planeaciones o no sé, reportes de escuela. La escuela como tal pudiera ser un objeto que nos interese, la misma ciudad o algunas poblaciones pues también pueden ser susceptibles de ser investigados. Entonces, pues lo primero es que hay que identificar qué es lo que nos interesa. Y eso se profundizará un poco más en la unidad de aprendizaje e investigación cuantitativa. Sin embargo, aquí, sí, en estadística, podemos abordar el tema de muestreo. ¿Y en qué sentido, no? Lo podemos, o lo vamos a hacer así como por pasos. El primer paso, pues, sería ese, ¿no? Definir la unidad de análisis. Y esa unidad de análisis, pues, como comentábamos, es muy variable. Y ya que se define, entonces, identificar el tamaño de la población. Identificar la población y su tamaño, que parece sencillo, pero a veces no lo es. Y de ahí, si es que no se puede analizar a toda la población, pues entonces hay que obtener una muestra. Y pues ahí es clave que esa muestra pues sea una muestra representativa de la población. En el caso, en este último, sobre el tamaño de la muestra y el método de muestreo, pues esos serían más bien los temas en los que nos vamos a enfocar ahorita. Sobre eso, ¿no? Más que la unidad de análisis, porque eso, insisto, es algo que van a ver en una materia más de investigación, nos vamos a enfocar a identificar el tamaño de la muestra y el método de muestreo. Esos serían como nuestros dos problemas. Cómo calculo el tamaño óptimo de la muestra y ya que tengo el tamaño de la muestra, cómo muestreo. Y bueno, en general hay métodos que se clasifican en probabilísticos y no probabilísticos. En el caso de los que son más exactos, pues serían los probabilísticos, que serían en los que nos vamos a enfocar. Y de estos vamos a ver que son el aleatorio simple, el estratificado y el de racimos o clusters. Estos serían los métodos que vamos a identificar nosotros como métodos de muestreo. Entonces son métodos probabilísticos. Esa parte de la delimitación de la población es algo que quedará para la unidad de aprendizaje de investigación cuantitativa, pero pues es muy importante desestimar y no elegir casos que deberían ser parte de la muestra, incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población, o seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles. Todo esto hay que cuidarlo y tiene que ver con muestreo. Podemos tener esos errores, que podamos elegir a una persona que no sea parte de la población. Entonces, por eso es fundamental identificar, definir, precisar, ubicar a la población. En función de eso, de esa población, elegir al caso de estudio. Podríamos decir también, por ejemplo, que a veces no se elige a alguien que debería de ser elegido, ¿no? O que elijamos a alguien que sea inelegible, que no debimos haber elegido. Esos serían como algunos aspectos que tendríamos que tener cuidado al hacer muestreo. Y bueno, en ese sentido ya empezamos con estas definiciones que son muy fáciles y que las han visto desde la primaria. Que la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Las especificaciones las defino cuando planteo mi problema en mi investigación. Y la muestra
Pues nada más aquí la palabra clave es que debe ser representativa del universo. Es una parte representativa del universo o población que al hacer los cálculos a la muestra, pues tenemos que tener la visión o la conciencia o saber pues que al entrevistar a una muestra y no a una población, pues podemos tener siempre errores. Hay una posibilidad de error. Y eso hace que no tengamos una confianza 100% como si hubiéramos investigado a la población. Entonces, pues, ¿de qué se trata esto? De minimizar el error y subir el nivel de confianza. ¿Y cómo se puede lograr esto? Pues son dos cosas. Cosa número 1, elegir bien el tamaño mínimo de la muestra. Bueno, elegir el tamaño de la muestra. Y eso, bueno, siempre identificar cuál sería el mínimo. Y en ese nos vamos a ir, o podríamos subirle un poquito, pero llegando hasta un tope de lo mínimo, porque mínimo de toda esa población tendríamos que identificar a tal cantidad de sujetos. Entonces, elegir ese tamaño de la muestra es fundamental. Y segundo problema a corregir o a enfrentar, pues es que ya que tenemos definido el tamaño de la muestra, hay que elegir correctamente a los participantes. Y eso pues se escucha trivial, pero no, hay métodos para realmente elegir no solamente un tamaño correcto, sino también un método de muestreo correcto. Y bueno, la cuestión de elegir el tamaño mínimo de la muestra pues es realmente algo muy sencillo cuando ya se tiene identificado el tamaño de la población. Eso es algo súper simple, es un problema que se resuelve muy rápido con una fórmula muy sencilla y además ya hay calculadoras que existen en la red o incluso uno puede programar en Excel el cálculo y es súper fácil. Digamos, ese no es un problema mayúsculo. El problema en todo caso sería identificar bien a la población, ¿no? Señalarla, ubicarla, definir su tamaño, ¿no? Y bueno, dado que una población es de tamaño N mayúscula, ¿cuál es el menor número de unidades muestrales? Las que sean personas, animales, instituciones, empresas, documentos, escuelas, ciudades, lo que sea, para conformar una muestra de tamaño N minúscula que me asigne un determinado nivel de error, digamos menor a 0.01. Ese sería lo que vamos a solucionar, ¿no? Y pues aquí nos damos cuenta que hay como dos ámbitos que hay que considerar al momento de identificar el tamaño. Uno es el error y el otro es el nivel de confianza. El nivel de confianza siempre lo tenemos que manejar o de preferencia arriba de 90. Y el error, bueno, pues ya dependerá de qué tanto nos podemos arriesgar, ¿no? Estas son las fórmulas, en realidad son fórmulas muy simples que no se espanten. Si se dan cuenta, bueno, hay algunos símbolos, N es el tamaño de la población, Z es el valor de Z para una probabilidad determinada, ahorita hablamos de eso, P es una probabilidad de ocurrencia, 1 menos P, pues es el complemento de P. N menos 1 es el número E, 2.71, y ese lo vamos a elevar al cuadrado, más Z al cuadrado, por P, por 1 menos P. Esta es una fórmula y funciona. Esta misma fórmula puede como adecuarse de diferentes maneras. Sin embargo, para este video no voy a dedicar tiempo en resolver a través de la fórmula, sino más voy a enseñar cómo ya hay aplicaciones que te calzan el cálculo, porque quiero dejar eso claro, que realmente identificar el tamaño de la muestra es muy sencillo. Y bueno, esto es cuando tenemos un tamaño de universo finito, que sabemos cuánto, y el tamaño cuando es un tamaño de universo indefinido, que definitivamente no hay posibilidad de saber de qué tamaño es la población, o es un tamaño muy grande, y muy grande se considera que es arriba de 100.000 individuos, pues nos vamos con esta fórmula, ¿no? Insisto, la fórmula no es algo que voy a tocar en este video. Aquí, bueno, vemos los diferentes valores de Z
que están, en función de la probabilidad de la confianza que queremos. Son valores que ya están predeterminados. Para elegir el tamaño de la muestra necesitamos los siguientes datos. Aquí están identificados los símbolos de cada una de la fórmula. Sin embargo, como les comentaba, ya hay aplicaciones. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Imagina que pretendemos realizar un estudio, la siguiente población, que son las empresas de una ciudad. Y entonces, pues lo primero es conocer el tamaño de la población. Y esto es difícil. O sea, esto es lo complejo. Insisto, esto lo verán más en investigación cuantitativa. Pero ya estamos aquí, en estadística, y ya identificamos que son 2.200 en una ciudad X. Entonces, pues el tamaño del universo será 2.200, será N. Vamos a manejar un error máximo aceptable del 5%. El porcentaje estimado de la muestra es el valor de P. Ese valor de P lo estamos dejando aquí en 50% y un nivel de confianza del 95%. Esos serían los datos que tendríamos que tener previo a hacer el cálculo matemático. Y esos datos se meten a la fórmula y nos va a dar lo mismo que nos va a dar, por ejemplo, esta, ¿no? Y esta se llama NetQuest. Muy sencillo. Aquí está. Vamos a colocar el tamaño del universo 2200. Ese es el valor de P. También quedamos que era de 50%. Este es un valor que generalmente ese valor maneja el 0.5 o el 50%. Y un error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Un error de 5 y un nivel de confianza del 95%. Y aquí nos va a aparecer el tamaño de la muestra. El resultado es 328. ¿Esto qué quiere decir? Si se encuesta a 328 personas, el dato real que se busca será el 95% de las veces en el intervalo de más menos 5 en relación con los datos que se observan en la encuesta. Esto es interesante, ¿no? Interpretarlo. Este nivel de confianza y este nivel de error es, así se interpreta. El 95% de las veces, lo que se deduzca o lo que se calcule para la muestra estará en el intervalo de más menos 5% de error. O sea, el valor más menos 5%. Y ya, ese sería el primer problema. En realidad, como ven, y lo que quiero demostrar aquí es muy sencillo. Ya no hay que usar la fórmula. Tampoco es tan complicado, pero no es necesario. Entonces, recordar, el problema del muestreo son dos. Problema número 1 es elegir el tamaño mínimo de la muestra. Problema número 1, elegir bien el tamaño mínimo de la muestra. Y problema número 2, elegir correctamente a los sujetos o cosas que participarán. Entonces, este es el número 2, es el siguiente problema, ¿no? El que vamos a ver a continuación. Redondeando, para una población de 2.200 personas o cosas, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, el tamaño mínimo de la muestra que yo necesito es de 328 participantes. Esto en el problema se plantea como empresas. Vamos a poner que son gimnasios. Entonces, de los 2.200 que hay en la región que yo estoy investigando, necesito entrevistar, ir a ver o consultar, analizar, por lo menos a 328, ¿no? Bueno, pues entonces ya, problema número 1 resuelto. Siguiente problema. Siguiente problema es, ya que sé de qué tamaño tiene que ser mi muestra, ahora tengo que hacer correctamente el método de muestreo. No se vale o no funciona que el investigador elija a las 328 gimnasios que le quedan más cerca o a los 328 gimnasios que conoce al dueño, ¿no? Sino hay que hacer un muestreo
pues realmente aleatorio, ¿no? Y en ese sentido, pues recordamos lo que habíamos visto en la presentación anterior, y es que los muestreos pueden ser no probabilísticos o probabilísticos. Los que vamos a ver nosotros son los probabilísticos, que son en donde interviene el azar, pero nos vamos nosotros son los que se consideran de cálculo matemático. Y los no probabilísticos no se usa el azar, sino el criterio del propio investigador. Pueden ser realizados por un médico para investigar una determinada enfermedad y ese médico pues seleccionará a sus pacientes. En el caso del probabilístico, pues sí, requiere que la elección de los participantes pues sea aleatoria. Bueno, entonces los métodos de muestreo aleatorio, que son los que vamos a ver acá, son 3. Aleatorio simple, estratificado o conglomerados o clústeres. Y de aquí, bueno, lo que les voy a pedir es que se centren mucho en los dibujitos. Los dibujitos son básicos para comprender cómo seleccionan los participantes cada uno de los. Y bueno, pues en este sentido, por ejemplo, esta es la población, y el aleatorio simple, si se dan cuenta, pues es una muestra que la toma así, ¿no? De toda la población, pues la toma. Es el tipo de muestreo más simple en el que se basan todos los demás. Para obtener los elementos de la muestra se enumeran los elementos de la población y se seleccionan al azar los elementos que deben contener la muestra. Entonces, bueno, y aquí todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por ejemplo, debemos realizar un muestreo probabilístico. ¿Cómo harías para seleccionar a 85 alumnos de 560 dentro de un centro de estudios? Para que tuvieran todos la misma probabilidad de entrar. Entonces, es una escuela que tiene 560 o es una empresa que tiene 560 personas y necesito seleccionar 85. Lo más sencillo será hacer un sorteo para elegir 85, es decir, escogerlos al azar, así todos tendrían las mismas probabilidades de estar en la muestra. Y sí, cuando están todos en un mismo lado, aplica el muestreo aleatorio simple. De esos 65, de esos 560, elijo a 85. Y ya, ¿no? En un sorteo puede ser con sus números de empleado, o puede ser que mete el nombre en una urna y saco los 85 y a eso son a los que voy a entrevistar. Otro ejemplo, un colegio tiene 120 alumnos de bachillerato y se requiere una muestra de 30 estudiantes. ¿Qué tendría que hacer? Se numeran del 1 al 120, se sortean 30 números y la muestra estará formada por esos 30 estudiantes a los que les correspondan los números que yo elegí al azar. Esta es la muestra aleatoria simple. Funciona y funciona muy bien cuando la población, digamos, está como aglomerada en una sola ubicación. Cuando no, como es el caso de los estudiantes de la universidad, por ejemplo, piensan en que yo quiero hacer un estudio de la Facultad de Ciencias de la Conducta y vamos a suponer que yo tengo una matrícula de todos los estudiantes de licenciatura de la Facultad de Ciencias de la Conducta de 3.250. El tamaño de la población que yo tengo que elegir es de 344. Pero la población de la Facultad de Ciencias de la Conducta es una población que no es pareja en cuanto a sus licenciaturas. Si recordamos, pues la licenciatura de Psicología tiene a más estudiantes y la de Trabajo Social, de Psicología y de Educación, pues tienen más o menos el mismo porcentaje. Entonces, digamos que esta población es una población que está estratificada, que está como por estratos. Todos son parte de mi población, que son los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Conducta, pero hay cierto estrato que los divide. Vamos a ver un ejemplo más claro y más bien un ejemplo aquí escrito. Si se tiene que seleccionar una muestra de 20 personas de una comunidad de 500 habitantes con el fin de hacerles una encuesta sobre los servicios de salud que reciben, los habitantes están repartidos en 5 colonias, en donde el tamaño de cada estrato es esta colonia, 100, 150, 50, 125 y 75.
Y tenemos que, esta es la población, ¿no? 500. Y la proporción por colonia es la siguiente. Esta que tiene a 100 personas, es 100 entre 500, da un 20%. Es decir, que el 20% de los 500 habitantes, pues pertenece a San Miguel. 150 entre 500 es 30. Es decir, el 30% de los 500 habitantes es de San Rafael. Y así, sucesivamente. Ahí al final, pues obviamente la frecuencia relativa me tiene que dar el 100%. Entonces, esta es la proporción. Si yo tengo identificado ya mi tamaño de la muestra, que me están diciendo que aquí hay un error, no son 20, sino deben de ser 40. No lo puedo cambiar aquí, pero deben ser 40 personas. Aquí tengo que considerar que mi muestra debe de responder proporcionalmente a la distribución de la población en cada estrato. Es decir, la que tiene el 30%, pues de ese tamaño de 40 que es mi muestra, pues yo debo elegir al 30%, porque así se distribuye la población, ¿no? Entonces, ¿cómo identifico cuál es el 30% de 12? Pues lo puedo hacer con regla de 3. Bueno, pero con regla de 3, que es 40 es a 100, como 30 es a X. Y esa X pues, va a valer 12. Es decir, 12 personas es el 30% de 40 y pues es lo que yo necesito seleccionar de la colonia San Rafael. Eso es por estratos. Si yo tengo acá otro ejemplo. Un estudio de opinión puede resultar interesante estudiar por separado la opinión de hombres y mujeres, pues estima que dentro de cada uno de estos grupos puede haber cierta homogeneidad. Así, si la población está compuesta de 45% de mujeres y 55% de hombres, la muestra tiene que ser representativa de esta proporción. El total de la población es esta, y dado que el 55% de la población es de hombres, el tamaño de mi muestra, que yo he elegido que era de 239, tiene que tener una proporción de hombres de 55%, ¿no? ¿Y cuál es el número que representa ese 55%? Pues 131. 131 es el 55% de 239. Y este 55% pues es el porcentaje en que se distribuye la población, ¿no? Y entonces yo tendría que elegir a 131 hombres y a 108 mujeres, y con eso ya completó mi muestra de 239. Y bueno, aquí viene otro ejemplo. Vamos con el último método. Este es, pues es para poblaciones un poco como más dispersas. Y quiero, como insisto, en que nos centremos mucho en los dibujitos. El dibujito este es un dibujito que aleatoriamente se elige, o sea, todos los participantes tienen la misma probabilidad de salir aquí, ¿no? Todo, la mismita. Y este método se ocupa cuando mi población está junta en un solo lugar y pues todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Luego, este método, el estratificado, viene el dibujito. Aquí también toda la población está como en un solo lugar, pero esa población tiene como muy identificados estratos. Entonces, o clases. Entonces, esos me interesa conservar esa proporción de cada estrato, y entonces pues por eso aplico el tamaño de la muestra también de manera proporcional. Y finalmente el de racimos o clústeres. Ese es para poblaciones que ya están como más dispersas y como que es más complejo, y sí tiene también como racimos, digamos que este es racimos que son como una uva que tiene varias uvitas, y entonces son tantas que no puedo ir a cada una, como que cada una tiene sus propios participantes. De aquí algo que es como fácil, o un ejemplo fácil de explicar en este sentido, es por ejemplo, aquí yo descargué de la página de la Agenda Estadística de la Universidad, descargué
Y vamos a suponer que aquí lo que me interesa es identificar, no sé, alguna característica de los estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de México. En este caso, los estudiantes de la universidad están distribuidos en estos municipios. Y el total de estudiantes de licenciatura pues es de 67.620. Y está, pues, como insisto, dispersos en estos porque en cada uno de estos hay una o más unidades académicas o centros académicos, ¿no? Entonces, a ver, si yo tuviera 67.620, ¿de qué tamaño tendría que ser mi muestra? De 382. 382 participantes. Yo tengo que elegir de manera aleatoria, porque todos los métodos son aleatorios, a esos participantes, pero pues están muy dispersos. O sea, dispersos me refiero a lejos, ¿no? Y bueno, y eso que aquí es el mismo estado. Ahora imagínense cuando hablamos del país, ¿no? Cuando no pudiera ir a todos los municipios, entonces puedo aplicar un método que se llama así, método por conglomerados. Y entonces lo que pudiéramos hacer aquí es elegir primero aleatoriamente a los municipios que se van a visitar. Y de esos municipios que voy a visitar, pues ya elegir a los participantes de cada municipio. Y ahí podría considerar el método estratificado. Me regreso a la... Ay, Dios. Aquí. Me regreso a la diapositiva. Y entonces, si se dan cuenta, pensemos en que estos son los municipios, ¿no? Y estos municipios están como lejos de uno y otro. Entonces, paso número 1, elijo yo aleatoriamente, pero al municipio, ¿no? Al racimo. Y de ese racimo ya elijo a los participantes específicamente, ¿no? A los que ya necesito que considerar dentro de mi muestra. Entonces, aquí como que es un doble muestreo. Primero, de cada uno de los racimos, se selecciona aleatoriamente también a esos racimos, y de esos racimos ya selecciono, digamos, las ubitas adecuadas que serían los participantes, para no necesariamente tener que ir a este y 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 a este. O sea, no, aquí hacemos esa elección, ¿no? Primero, vamos a suponer entonces que yo aquí tengo 20, y de esos 20, a lo mejor, bueno, pudiera haber algún método, pero a veces también en esto nos restringe un poco el presupuesto. Y entonces vamos a poner que yo desde el presupuesto podría determinar que puedo ir a 8, ¿no? Entonces, aleatoriamente, elijo del número 1 al 20 a 8. Entonces vamos a suponer que de mi tómbola o de mi selección me sale que yo tengo que ir al municipio 3 y al 7 y al 9 y al 11 y al 13 y al 16 y al 19. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y al 5, ¿no? Ya son 8. Y ahora sí, de estos 8, yo voy a ver cuáles son las poblaciones. Y a partir de esto, ahora sí, elegir a los participantes. Entonces, aquí ya hubo una elección aleatoria. Ya no estoy simplemente yendo a los que me quedan más cerca, a los municipios más cercanos, sino aleatoriamente yo tenía presupuesto para ir a 8, van los 8. Y luego, de esos 8, identifico cuántos hay. Y de ahí hago la elección aleatoria. Pudiera aplicar ya también el método estratificado para ir en función de la proporción, ¿no? De los, aquí por ejemplo, pues sería donde mi muestra tendría menos participantes, porque son menos estudiantes. Y pues eso sería todo. Insisto,
En lo que hay que centrarnos ahora, pues es en los dibujitos y en la parte teórica del muestreo.